en el programa Software Avanzado para Ingeniería. Estamos trabajando la unidad 2, paso 3, construcción de un programa. En este caso estamos diseñando una calculadora la cual consta de las siguientes opciones. Inicialmente, cálculo equivalente en miliohmios y kiloohmios de una resistencia. Calcular el voltaje medio de la ley de Ohm, calcular la corriente medio de la ley de Ohm, cálculo de resistencia equivalente para n resistencia en serie y en paralelo, cálculo de inductancia equivalente para n inductores en serie y en paralelo. Inicialmente para eso hicimos un ciclo while, que que se encuentra aquí, con el ciclo while. Tenemos un ciclo case o una estructura case que nos permite seleccionar varias opciones. Tenemos el DAT control, que es la presentación esta que tenemos aquí, que nos permite, digamos, visualizar diferentes páginas. Y tenemos el menú ring, que que está aquí, que nos permite escoger las diferentes opciones. En este caso tenemos el botón detener, que es el que hace parte del stock que se encuentra acá, que es del ciclo while. Si nosotros ejecutamos esta aplicación, inicialmente en este menú ring, nosotros podemos ir escogiendo cada una de las opciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la ley de Ohm. Tenemos el cálculo del voltaje por medio de la ley de Ohm. Si de pronto necesitamos coger la inductancia, cálculo de inductancia, aquí tenemos la opción para el cálculo de inductancia. Bien, vamos a empezar entonces inicialmente con el primero, que es cálculo equivalente en miliohmios y kiloohmios de una resistencia. En este caso, el usuario le toca ingresar un dato de entrada que es la resistencia. Al ingresar la resistencia en ohmios, este lo va a convertir en miliohmios y en kiloohmios. ¿Cómo hacemos eso? A través de este proceso que tenemos aquí. En este caso, aquí tenemos el case o el caso, la estructura case, donde tiene un indicador numérico, un control numérico, perdón, y dos indicadores numéricos. Es decir, hay un dato de entrada y dos salidas. En este caso vamos a convertir la resistencia en miliohmios, por lo tanto se utiliza la división y una constante que es 1000 para poder hacer el proceso de la división y dar el resultado de miliohmios. Igual hacemos en la parte de kiloohmios, que es esta parte de aquí. Tenemos este proceso que es la multiplicación, lo multiplicamos por 1000 para que él haga la conversión automáticamente en kiloohmios. En este caso tenemos una estructura, una opción de instrucciones donde se explica todo el proceso, cada uno de los procesos. Luego pasamos a la segunda opción, que es el cálculo de voltaje por medio de la ley de Ohm. Automáticamente aquí se hace el cambio. En este caso tenemos dos controles numéricos, que sería este y este, que es el valor de la resistencia y la corriente, y tenemos el voltaje, que va a ser el indicador numérico que va a ser la salida. En este caso vamos a sacar el caso case y aquí está el proceso. Como aquí vamos a hacer el cálculo y de acuerdo a la fórmula que tenemos acá, tenemos que voltaje es igual a resistencia, a corriente por resistencia. Entonces en este caso utilizamos esta opción numérica que nos permite hacer una multiplicación. Luego, si vamos al siguiente caso, que es cálculo de corriente por medio de la ley de Ohm, igual aplicamos la fórmula. La fórmula de la ley de Ohm dice que para calcular la corriente es igual, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Nos vamos acá al case y buscamos ese proceso. En este caso estamos utilizando aquí la división. ¿Por qué? Porque el voltaje se divide entre la corriente, en voltaje se divide entre la resistencia y nos va a dar el resultado que es la corriente en este caso. Pasamos a la tercera operación, que es menú ring. En este caso tenemos el cálculo de resistencia equivalente para n resistencia en serie y en paralelo. Aquí igualmente tenemos este proceso acá, que es el de la ley para realizar el cálculo de resistencia. En este caso aquí tenemos la misma estructura, que es el caso case, tenemos la misma estructura del caso de while, y tenemos otro caso case, que es el que me va a permitir. En este caso tenemos el indicador numérico, el control numérico, que es para ingresar el dato o para ingresar la resistencia, y aquí tengo para agregar más registros
o para eliminar registros. ¿Esto por qué? Pues aquí tenemos un, un arreglo de resistencia en el cual el usuario puede agregar más registros o en caso contrario eliminar más registros. Es decir, que puede agregar 3, 4, 5, 6, 7 la resistencia que él desee, pero al igual puede eliminarlas. Y aquí automáticamente se va a hacer el proceso. Por ejemplo, yo doy aquí un valor 20 y le doy aquí agregar. Ya me agregué el primero. Si le doy otro valor, por decir algo, 15, le doy agregar y él va agregando. Y aquí automáticamente, fíjese, ya me está haciendo la resistencia equivalente en serie y la resistencia equivalente en paralelo. Ya me dando los resultados inmediatamente. Si yo agrego otro, ¿sí? En este caso, como el valor que dejé fue de 15, él me agrega el mismo 15. Pero si yo quiero agregar otro, ¿qué hago? Pongo aquí, por ejemplo, 5, le doy agregar y automáticamente me hace el proceso. Igual pasa con los cálculos anteriores, pero en este caso ahora los voy a repetir. Entonces, aquí tenemos un botón que es de agregar, que es el que se encarga de agregar un campo en cada resistencia o en cada arreglo. Igual, este que está acá vaya agregando un campo, va eliminando un campo en cada arreglo. Entonces, para el caso de la inductancia, tenemos el casi mismo proceso. Cálculo de la inductancia, igual acá automáticamente el sistema por defecto de su proceso y se va pasando. Entonces tenemos número de elementos, voy a poner por ejemplo 10 y le doy agregar. Como es una sola resistencia, me va a aparecer la resistencia equivalente en 10 y en paralelo en 10 porque es una sola resistencia. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, una resistencia de 150 y le doy agregar, automáticamente me hace el proceso de la resistencia en serie, de la inductancia, la inductancia equivalente en serie y el proceso de la inductancia equivalente en paralelo. Si le doy otro aquí igual, por decir algo 50, le doy agregar y ahí me hace el proceso. Pero si lo doy a eliminar, ¿qué hace el sistema? Lo elimina y automáticamente me da los resultados de este proceso. Bueno, los casos primero que nos dice el ejercicio, tenemos, en este caso, si yo por ejemplo pongo aquí, primer caso, el caso 0, una resistencia de 220. Vamos a convertirla en miliohmio, al dar enter, él me dice, en miliohmio equivale a 0.22 y en kiloohmio equivale a 22.000 kiloohmios. Si yo borro esta resistencia y la pongo de 50, le doy enter, automáticamente me va a dar el valor en miliohmio y el valor en kiloohmio. Ahora, si me voy para el caso de cálculo de voltaje por la ley de Ohm, si yo voy a poner una resistencia de, si ustedes analizan, fíjense, en la instrucción que me dice que este, este cálculo se halla, valor sería igual a la intensidad, a la corriente por resistencia. Si pongo la corriente, vamos a poner una resistencia de 50, por ejemplo, y una corriente de 110, por poner un ejemplo. Cuando lo doy enter, automáticamente me hace el proceso. Si me voy al caso, este cálculo de la ley de Ohm, acá está en el caso 1, aquí nos vamos al caso 1, fíjense lo que hace una multiplicación. Si me voy al siguiente caso, que es la ley, cálculo de corriente, me voy a la ley de Ohm, voy a calcular la corriente. En este caso me aparece este mensaje porque no tengo nada ingresado. Debo ingresar un valor. Vamos a ver aquí el proceso cómo se hace, fíjense, esto es una división. Entonces yo qué hago, vamos a darle un valor de voltaje de 120 y la corriente se va a ponerse la de 30, la resistencia de 30. Inmediatamente me dice cuál es la corriente de este proceso. Esta es una calculadora sencilla, básica, la cual estamos apenas empezando a diseñar y la idea es continuar con ese proceso y hacerla completamente. Gracias por su amable atención. Dios los bendiga.